Contentos de estar aquí hoy, ¿cierto que sí? Amén. Gracias damos a nuestro Dios. También le damos una calurosa bienvenida a las personas que nos visitan. Una bienvenida muy especial. La idea es que la iglesia sea como una familia, es la familia de la fe, ¿cierto que sí? Entonces, ojalá que se amañe bastante y que el Señor pueda edificar su vida el día de hoy. Vamos entonces, mis hermanos, a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por darnos la oportunidad de estar aquí hoy reunidos, de poder alabarle, de poder tener su palabra. Entonces cierre ahí sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, en este día, Señor Dios, te glorificamos, te exaltamos y te damos la honra, la exaltación solamente a ti, maravilloso Creador. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ilumine, Dios Todopoderoso, nuestro andar. Ilumine, maravilloso Padre, nuestro caminar, que sea tu mano en esta hora, Señor, guiándonos para que esta enseñanza, para que esta meditación de tu palabra sea, Señor Dios, de edificación, sea, Señor, para nuestro provecho, sea para que cada día crezcamos a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Oramos también, Señor, para que en tu nombre sea reprendida, desautorizada toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. Padre, que quiera, Señor, estorbar tu plan y tu propósito para la gloria y la honra tuya. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito, vamos a ver nuestras Biblias en esta mañana, en Hechos capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 20. Y vamos a tener una lectura larga, pero era necesario, ¿cierto? Me parece fundamental que la podamos leer toda, o al menos una parte digamos importante del pasaje para que podamos contextualizar mejor lo que le quiero enseñar hoy. Usted recuerda que hace 8 días les estaba hablando que hoy vamos a hablar acerca de los judaizantes. ¿Y por qué vamos a hablar de los judaizantes? Porque es una rama que está tomando mucha fuerza, pero que enseña algunas cosas que para mi concepto son peligrosas. Si quiere que le diga más, yo creo que los mayores enemigos que tuvo el apóstol Pablo cuando hizo su ministerio eran justamente los judaizantes, que no son los judíos, sino judaizantes, y ya vamos a aclarar todos esos términos. Entonces le pido favor se ponga sobre sus pies y vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor en esta mañana. Entonces hoy vamos a tener la parte 1, yo quería abarcar todo en una sola enseñanza, pero el tema es extenso y hay muchas cosas que aclarar. Entonces trataré de ser lo más específico posible. Entonces dice así, versículo 1. En su Biblia aparece el título El Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, decían ellos, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ya ahí más o menos vamos entendiendo hacia dónde va la enseñanza, ¿cierto? Entonces mira lo que dice ahora el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes creímos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Resalte ese versículo 11. Amén. Porque hay algunas personas que enseñan que la salvación por gracia solamente era de Pablo y que los discípulos enseñaban otra cosa, pero aquí está claro que eso era un consenso de todos los apóstoles. Versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Quién es este Santiago? Les voy a ir aclarando algunas cositas. Este Santiago es el hermano de Jesús, el hermano de sangre. Y él era el obispo de Jerusalén, o sea, era como la persona encargada. Entonces, mire lo que dice, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo eso está en el libro de Amós. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios. Dice, sino que se les enseñe para que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya es un texto bastante extenso, puede tomar asiento, pero ese texto tiene mucha carne y tiene mucho que ver con todo lo que le quiero enseñar el día de hoy. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de el peligro de los judaizantes. Entonces, antes de que empiece a explicar todo esto, porque aquí hay muchas cosas, quiero que entendamos algunos términos que a veces no utilizamos adecuadamente. Entonces, vamos a empezar primero hablando de qué significa el término israelita. A ver, ¿quién me dice qué significa israelita? O israelí. Que pertenece al pueblo de ¿qué? De Israel. Usted sabe que Dios hizo un pacto con un hombre que se llamaba Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo un hijo, según la promesa, que se llamaba ¿cómo? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Significa risa. Y resulta que Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? Uno era Jacob y el otro era Esaú, ¿cierto? Pero Esaú, dice la Biblia, que un día tenía mucha hambre y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Entonces Jacob, digamos, es el que lleva la herencia espiritual, ¿cierto? Entonces Jacob después tiene unos hijos. Y esos hijos son los que se convierten en las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de israelita, se refiere a una persona que pertenece a una de esas 12 tribus de Israel. ¿Está claro? Por eso, realmente el término judío es más limitado. O sea, israelita es más general, lo mismo que el término hebreo. Cuando usted dice los hebreos, ¿a qué se está refiriendo con los hebreos? La palabra hebreo significa el que cruza el río. ¿Por qué? Porque usted sabe que ellos, cuando conquistaron Canaán, tuvieron que pasar el río Jordán para hacer la conquista, ¿cierto que sí? Entonces de ahí viene el término hebreo, o sea que cuando uno habla de hebreo o israelita, está hablando de términos que son sinónimos o son similares. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Bueno, muy bien, entonces aquella persona que pertenece al pueblo de Israel en términos así muy someros. La palabra judío es la que utilizamos mucho hoy en día. ¿Qué es un judío? O sea, ¿qué entendemos hoy por judío? Nosotros hablamos de los judíos, pero ¿qué es judío? A ver, alguien que me diga. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree? No importa si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Estoy haciendo caso a mi esposa. Esta es una enseñanza kinestésica, ¿cierto? Para que los hermanos aprendan mejor. ¿Sí o no? A ver, mis hermanos, dígame, ¿alguna cosa? ¿Ninguno? No, hermanos. Bueno, le voy a dar una definición y luego le cuento un poquito de historia.
Resulta que los judíos, escuche bien, se refiere a los israelitas que guardan la tradición cultural y en algunos casos la tradición religiosa, porque no todos los judíos creen en Dios, ni todos los judíos son consagrados. Hay judíos que son ateos. Por ejemplo, Albert Einstein era judío, pero era un hombre que se acostaba con toda la mujer que pudiera, entonces, y no era un hombre que creyera pues realmente en Dios, como lo creemos nosotros. Entonces, uno a veces tiende a pensar que todos los judíos son consagrados y no, la realidad es que no. ¿Qué pasó? Ya. Dejaron una trampa ahí. Pero bueno, entonces yo lo muevo una vez porque de pronto ahora me emociono y me lo llevo por delante. Hermanos, entonces, los judíos son esos, ¿cierto? Los que guardan la parte religiosa o la parte cultural, porque los judíos tienen una tradición cultural bastante amplia. Ahora, ¿por qué a los israelitas se les empezó a llamar judíos? Porque no siempre se les llamó judíos. La razón de eso es que usted sabe que Salomón fue un rey que Dios bendijo mucho, le dio mucha sabiduría, pero hubo un momento de la historia en que Salomón se empezó a desviar, ¿cierto? Él empezó a desviar su corazón, fue en contra de la ley de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Que como consecuencia del pecado de Salomón, dice la Biblia, el reino se dividió en dos. Entonces el reino quedó en Israel del norte, que en total estaba compuesto por 10 tribus, y el sur, que era el reino de Judá, que estaba compuesto por 2 tribus. ¿Cuáles eran esas 2 tribus del sur? Era la tribu de Judá y era la tribu de Benjamín, ¿cierto? Ahora es curioso porque el reino del norte, donde digamos se quedó la gran mayoría de las tribus, era un reino que normalmente vivía muy apartado de Dios. Era un reino donde normalmente la gente vivía, digámoslo así, si lo queremos comparar a esta época, como un cristianismo ahí relajado, o sea, que no había un compromiso real con Dios. Mientras que en el reino del sur, digamos que era un poco más consagrado. Y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, a la época de Jesús, entonces ya se acuña el término judío, que viene de la tribu de ¿quién? De Judá, ¿cierto? Entonces como de los que todavía pertenecen o los que todavía guardan los principios de Dios. En el reino del norte, ¿cuál era la capital? Era Samaria, ¿cierto? O sea, ellos todavía, digámoslo así, eran israelitas, pero eran israelitas poco comprometidos, o más bien, digámoslo así, como apartados. Por eso los judíos no los querían de a mucho. Hasta aquí está claro todo lo que les he dicho, hermanos. Yo sé que es un poco extenso, pero es necesario para que entendamos todo esto que les quiero explicar hoy. Entonces, vamos a ver otro término. ¿Qué significa el término gentil? No me diga que buena gente, ¿cierto? No es eso. Pues para este contexto. ¿Qué es el término gentil? Nosotros somos gentiles. Dígale al que está a su lado, tú eres mi hermano gentil. ¿Ah? ¿El perro? ¿El perro? Ah, bueno, era un término que usaban los judíos, pero como para menospreciar los que no eran como ellos. Pero sí, digamos que era un término más o menos de ese estilo. El término real que se utilizaba era el término goy, los goy. Así le decían los judíos a los que no pertenecían al pueblo, los goy, y los goy también éramos nosotros, porque nosotros no pertenecíamos del linaje directamente de Abraham. Entonces, bueno, ahí vamos entendiendo por qué el problema que leímos ahorita en Hechos, ¿cierto que sí? Vamos entendiendo, ya que ellos los menospreciaban, los tenían como menos dignos de los favores y de la salvación que solamente Dios puede dar. Ahora viene otro término que es el término pagano. El término pagano le voy a explicar qué significa. Es una persona que adora dioses falsos. Normalmente en aquella época decir gentil o decir pagano era lo mismo. O sea, una persona que adora dioses falsos o una persona que no pertenece al pueblo judío o al pueblo de Dios, en esa época era semejante. Pero en el momento en que el evangelio llegó a los gentiles, a nosotros, entonces ya el término pagano y gentil no eran equivalentes. Era una cosa muy distinta, ¿cierto? Vamos a acuñar otro término que también necesitamos entender, y es el término mesiánico. ¿Usted ha escuchado de los mesiánicos? ¿Los ha escuchado? Yo le hago una pregunta, ¿los mesiánicos son buenos o son malos? ¿Qué opina usted? ¿Están en lo correcto los mesiánicos o son una enseñanza de error?
Los mesiánicos son judíos, o sea, que pertenecen culturalmente y racialmente al pueblo judío, que han aceptado a Jesús como el Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted se encuentra un judío mesiánico, usted se va a encontrar una persona que guarda las tradiciones y la cultura judía y al mismo tiempo ha aceptado a Jesucristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es un judío mesiánico, por ejemplo, celebra el Shabbat o el día de reposo. Empieza el viernes a las 6 de la tarde, termina el sábado a las 6 de la tarde. Es un judío mesiánico. Por ejemplo, un judío mesiánico guarda las fiestas que Dios le mandó a Israel guardar. Y un montón de tradiciones que son de los judíos, ¿cierto? Culturalmente hablando. La pregunta es, ¿será que nosotros que somos gentiles, que no pertenecemos racial ni culturalmente al pueblo judío, tenemos también que guardar las tradiciones de los judíos para poder ser salvos? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy a través de la Biblia. Entonces usted ya me dice, no, pero vamos a ver el por qué no. Ahora, ¿habrá algún hermano que dirá, pastor, yo quiero guardar el sábado como lo guardaban los judíos? Usted lo puede hacer y nadie se lo va a impedir. O usted dice, pastor, yo quiero celebrar la fiesta de los tabernáculos o quiero celebrar Pentecostés. Usted lo puede hacer. Pero ¿dónde está el problema? Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. El problema es cuando yo empiezo a juzgar y a decirle a la gente, usted se va a condenar porque no hace lo que yo hago. Ahí es donde está el problema. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso con ese tipo de enseñanzas. Entonces vamos a empezar a desarrollar. La salvación viene de los judíos, pero no es solo para los judíos. ¿Por qué hizo Dios el pacto con Abraham y por qué Dios llevó todo ese pueblo y para qué Dios hizo todo ese proceso? Porque a través de ese pueblo, a través de la descendencia de Abraham, iba a venir nada más y nada menos que Cristo, que es el Mesías, que es nuestro Salvador. O sea que en otras palabras, es verdad que la salvación viene de los judíos. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 22. Estaba Jesús hablando con la mujer samaritana. Y entonces ellos estaban peleando de qué lugar era donde se tenía que adorar a Dios. Y entonces Jesús le dice lo siguiente. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús era justamente de la tribu de Judá. O sea que efectivamente sí, la salvación viene de los judíos. Pero era solamente para ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia también. En Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo después de resucitar, mire lo que le dijo a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y para qué iba a venir el Espíritu Santo? Para que le fuéramos testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ojo, Jerusalén, Judea y Samaria eran territorio de israelitas. De los judíos, pero también de los otros que de pronto no eran tan comprometidos, pero también eran israelitas. Pero mire lo que termina diciendo, dice, y hasta lo último de la tierra. O sea que desde ese mandamiento ya el Señor nos estaba aclarando que el evangelio no solamente era para los judíos, era también para todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Que como los primeros cristianos eran judíos, o eran, digámoslo así, israelitas, para que seamos, o veamos más gente, ellos pensaron que era para ellos nomás. De hecho, si usted lee Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que la iglesia crecía, pero estaba concentrada en Jerusalén, en Judea y en Samaria, estaba concentrada en esas partes nomás. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que estos judíos se atrevieran a predicarle a otro tipo de gente? Tuvo que permitir la persecución. Y es una enseñanza muy importante para nosotros. Cuando nosotros estamos muy cómodos en nuestra vida cristiana, cuando nosotros no estamos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios, ¿qué permite Dios? El dolor. ¿Qué permite Dios? El sufrimiento, para que nosotros reaccionemos y veamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Me entienden? De manera, hermano, que si estamos muy pasivos y usted le pertenece al Señor, en algún momento Dios lo va a sacudir. Porque a veces nos entretenemos y entonces ya la novelita y pasamos muy bueno y creemos que la vida cristiana es solamente ir a la iglesia de vez en cuando.
Y el Señor dice, estás muy cómodo. Bueno, vamos a permitir la prueba para que entiendas lo que significa ser un verdadero cristiano. Amén, hermanos. Y a su nombre. Amén, den un aplauso al Señor, que ya no quiero que me duerma, todavía falta mucho. Apenas estoy empezando. Imagínense, esta es la introducción apenas. No, mentira, no. Pero bueno, yo quiero que estoy hablando cosas que yo sé que pueden ser, pero son necesarias. Son necesarias que las entendamos. Bueno, vamos mirando qué más nos dice la palabra del Señor. ¿Cuándo llegó el evangelio a los gentiles? Y aquí hay una historia muy interesante que usted la puede leer en su casa completa. Váyase a Hechos capítulo 10 en su casa, porque aquí no nos da. Y ahí nos muestra cómo el evangelio llegó por primera vez a los gentiles. Entonces voy a resumirle la historia para que usted me entienda. Resulta de que Pedro tiene una visión. Entonces vamos a hacer un pequeño dramatizado. Dice la Biblia que Pedro estaba orando en una casa de un señor que se llamaba, bueno, aquí no me cabe, vámonos aquí. Un señor que llamaba Simón el Curtidor. Dice que era la hora sexta, o sea que era más o menos el mediodía, porque los judíos empezaban a contar desde las 6 de la mañana. Era el mediodía, dice que él subió a la azotea a orar. Y dice que mientras estaba orando le dio mucha hambre. Algo raro, ¿no? ¿A quién le da hambre cuando se pone a orar? Bueno, entonces resulta de que él le dio mucha hambre y en ese momento pues él se sentó. Y dice que tiene una visión de parte del Señor. Una visión muy extraña. Porque dice que bajó un lienzo, o sea, como una especie de sábana que estaba atada en las 4 puntas. Y dentro de ese lienzo había un montón de animales que los judíos no comían normalmente. O sea, que los judíos tenían ciertos alimentos y hasta el día de hoy que no comen. Dice que había reptiles, que había aves y todo eso. Imagínense Pedro con bastante hambre. Pero yo estoy seguro que el hambre se la puso el Señor. O sea, esa hambre no fue accidental. Y resulta de que el ángel que apareció en esa visión le dice a Pedro, mata y come. Y resulta que Pedro le responde, no Señor, nada inmundo ha entrado a mi boca. Y dice que 3 veces le repitieron eso. Y él 3 veces dijo, no, yo no como eso es inmundo. Resulta de que él se quedó pensativo, pues ¿quién no? Yo creo que uno tiene una visión así, se queda uno sorprendido. ¿Qué me quiere decir el Señor con eso? Pero resulta, vea que Dios es un Dios maravilloso. Por eso cuando algo es de Dios, Dios coordina todo. Entonces, en otra parte, había un hombre que se llamaba Cornelio. Y Cornelio no era judío, Cornelio era gentil. O sea, era alguien que no pertenecía al pueblo, sin embargo, él sí creía en el verdadero Dios. Y dice que se le apareció un ángel a Cornelio y le dice, Cornelio, dice, el Señor ha escuchado tus limosnas, o sea, ha visto tus limosnas y ha tenido en cuenta tus oraciones. Hágame el favor y mande a la casa de un señor que llama Simón el Curtidor, que está al lado del mar. Dígale que allá hay un señor Pedro y él va a venir donde usted. Entonces mire, Pedro tiene una visión por un lado y Cornelio tiene otra revelación. Entonces dice la Biblia que cuando fueron llegando las personas que mandó Cornelio a la casa de Simón el Curtidor, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Él le dijo, vaya con ellos porque yo los envío. Y efectivamente Pedro, muy obediente al Señor, aunque él no entendía qué es lo que estaba pasando, él obedeció. ¿Y qué pasa? Dice que él fue a la casa de Cornelio, le empezó a predicar el evangelio y sucedió algo maravilloso que no había sucedido hasta ese momento. Y era que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de los gentiles. Entonces Pedro dijo, verdaderamente ahora también el Espíritu de Dios viene sobre la vida de los gentiles. O sea, la salvación no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, nosotros. Exactamente. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Porque esto es muy importante. Entonces ya queda claro de que la salvación era para todo el mundo, no solamente para un pueblo selecto, sino para todos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué terminó el apóstol Pablo predicándolo a los gentiles? El apóstol Pablo tenía un compañero que se llamaba el señor Bernabé. Bernabé fue el que se encargó de discipular a Pablo. Ellos dos
fueron los encargados de llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Y los demás apóstoles se dedicaron a los que sí eran judíos. Estamos hablando de Pedro, de Juan y todos los demás. ¿Por qué el apóstol Pablo y no los otros? Porque Pablo tenía una característica muy importante que no tenían los demás. Y era que Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo era judío, pero también era ciudadano romano. Y Pablo, además de ser ciudadano romano y judío, había sido formado a los pies de un judío que sabía mucho en esa época, que era nada más y nada menos que el señor Gamaliel. O sea que Pablo tenía muchas ventajas, se podía mover por donde quisiera. Tenía un conocimiento profundo de las escrituras. Era un hombre celoso de Dios. Entonces cuando Dios llama a Pablo, inmediatamente ya le estaba, digámoslo así, encomendando el evangelio a los gentiles. Por ejemplo, Pedro, Juan y los demás apóstoles no tenían esa libertad que tenía Pablo de moverse. Ellos no podían ir a hablar con los gobernadores, nada de eso, nadie los conocía, pero a Pablo sí. Amén, hermanos, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, espero que estén grabando todo lo que le diga, porque al final hay un examen, ¿cierto que sí? Bueno, y después de que le aclaro todo eso, la salvación entonces es para todo aquel que cree, según la Biblia, ¿cierto? No según nuestro parecer. En Gálatas capítulo 3, versículo 27-28 hay una declaración que es muy importante. ¿Por qué es tan importante esta declaración? No solamente porque resuelve el problema de judíos y gentiles, sino porque significa de que Dios ahora le da el mismo estatus a todos los seres humanos. Usted sabe que en la época en que apareció Jesucristo, por ejemplo, las mujeres eran muy denigradas, o sea, eran tenidas por poco, al igual que los ancianos y al igual que los esclavos, o sea, se les veía como personas inferiores. Pero cuando viene el evangelio, mire lo que dice aquí Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ahí ya está claro que a todos nos da el mismo estatus. Dios, o sea, aquí en la tierra sí vemos que hay personas que se les ve como inferiores, pero delante de los ojos del Señor, todos los seres humanos son importantes. Y todos los seres humanos necesitan de salvación, por cuanto todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo va a predicar a Atenas, que era un pueblo gentil, o sea, no eran judíos, le dice las siguientes palabras. Dice, Dios pasó por mucho tiempo la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, es una orden universal de Dios que todo hombre se tiene que arrepentir. Por eso, escúcheme, el cristianismo es católico. Mucha gente interpreta católico como que de la religión, no. El término católico significa universal. El cristianismo es para todo el mundo, para todas las culturas, para todos los pueblos. El cristianismo en sí no es una cultura, es un estilo de vida que se ajusta a tantas culturas que existen en este mundo, porque en este mundo hay muchos, digamos, formas de vestir, formas de pensar, pero el evangelio aplica para todo ese conglomerado de personas. ¿Cuál ha sido el problema que históricamente ha tenido el cristianismo cuando se esparció por el mundo entero? Que se ha querido imponer. Cuando llegaron los colonizadores de España aquí a América, ¿qué quisieron hacer ellos con las personas que encontraban aquí? Les quisieron imponer a la fuerza el evangelio. Y el evangelio no es algo que se imponga a la fuerza, es un acto voluntario donde yo rindo mi corazón, donde yo rindo mi vida al Rey de los cielos, pero no por fuerza, sino por amor. ¿Listo? Entonces, si nosotros hemos conocido a Cristo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, esa es la garantía que Dios nos da que le pertenecemos a Él. Si usted tiene el Espíritu de Dios, ese es el sello, esa es, digamos, las arras, como llama la Biblia, de que nosotros ahora no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Dios.
Y en el libro de Colosenses el apóstol Pablo nos da una revelación todavía más importante. Porque nos dice en el libro de Colosenses de que ahora Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. O sea que somos gentiles, que hemos sido rescatados por la sangre de Jesús, que ahora le pertenecemos a Dios y que hemos sido rescatados del mundo de las tinieblas en el cual estábamos. Y tenemos herencia en los cielos y tenemos también galardón en Cristo Jesús. Amén. Mire que nosotros los cristianos tenemos una bendición tremenda en Cristo que no valoramos. O sea, nosotros no éramos pueblo de Dios y por medio de Cristo fuimos hechos pueblo. Nosotros no éramos hijos y por medio de Cristo fuimos hechos hijos. Nosotros no teníamos herencia, pero por medio de Cristo ahora tenemos herencia eterna. Y es que las promesas y las bendiciones que nosotros hemos adquirido en Cristo todavía están por cumplirse, muchas de ellas. Mucha gente dice que el propósito de la vida es ser feliz. Mucha gente dice que el propósito de la vida es el placer, pero yo le voy a decir que el propósito de la vida es vivir para la gloria de Dios. Y en el momento en que yo vivo para glorificar a Dios, en ese momento automáticamente la felicidad viene como consecuencia de eso. Porque cuando lleguemos a la gloria eterna, ahí vamos a experimentar la verdadera felicidad que todo el mundo se está matando a buscar. Ahí ya no va a haber dolor, ya no va a haber preocupación, ya no vamos a tener que pelear con tentaciones, ya no vamos a tener que luchar con tantas cosas que vivimos acá. Pero la gente hoy, por buscar la felicidad, se está yendo a la condenación eterna, porque cree que ese es el objetivo o el sentido de la vida. Amén. Entonces mucho cuidado, porque la televisión, la radio y todos los medios de comunicación seculares nos quieren vender esa idea que es una idea falsa. ¿Qué dice también la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire lo que dice la Escritura. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Dios quiere que nosotros seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso nosotros tenemos la obligación, o más bien tenemos el deber, de llevar el mensaje de salvación para que las personas voluntariamente acepten a Cristo. Porque es verdad lo que dice la Biblia, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone el querer, pero ¿quién es el que tiene que obedecer al querer? Pues nosotros. Dios me da la capacidad de arrepentirme, pero ¿quién es el que se tiene que arrepentir? Pues yo. Dios me da la fe, pero ¿quién es el que tiene que creer? Pues yo. Yo soy responsable delante de Dios. Yo no soy un títere de Dios. Yo soy un hombre que voluntariamente también he decidido seguir a Cristo. Muy bien. El peligro entonces de las enseñanzas judaizantes. Aquí voy a hablar por encimita y la próxima semana con la ayuda de Dios pues vamos a profundizar más en eso. Primero que todo, el gran peligro que yo encuentro ahí es que las enseñanzas judaizantes enfocan la salvación en las obras y no en Cristo. Ahí está el problema. O sea, cuando yo digo que si usted no hace esto, no hace aquello, entonces usted no puede ser salvo. Entonces yo no estoy confiando en lo que Cristo hizo, yo estoy confiando en lo que yo puedo hacer para adquirir la vida eterna. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Mire, dice Hechos capítulo 15 versículo 1, que fue el pasaje que leímos al comienzo. Mire lo que decía aquellos hombres que empezaron a predicar. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y hoy en día hay personas que dicen: si usted no guarda el sábado, usted está en desobediencia con Dios. Y hay personas que dicen: si usted no guarda las fiestas de los judíos, usted está en desobediencia. Y hay otros que aún todavía dicen: si usted no se circuncida, entonces usted tampoco hace parte del pueblo de Dios. Ahí hay un choque de pensamientos. Porque usted sabe que cuando Cristo vino y murió, se estableció un nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto cuál es? Que ahora Dios nos iba a dar un corazón nuevo.
e iba a poner su espíritu dentro de nosotros para que ahora nosotros podamos obedecer y hacer lo que Él quiera, no porque teníamos la obligación, sino porque ahora estamos movidos a través del amor. El Antiguo Testamento entonces es válido para nosotros, sí, pero hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cosas que aplican única y exclusivamente para los que son judíos. Y hay cosas que aplican para todo el mundo. Por ejemplo, los principios morales que encontramos en el Antiguo Testamento son aplicables tanto para judíos como para gentiles, porque hay que tener cuidado. Hay gente que dice, yo ya no estoy bajo la ley. No quiere decir, cuando yo digo que yo no estoy bajo la ley, no quiere decir que entonces para mí el Antiguo Testamento es irrelevante. No, lo que quiere decir es que yo estoy ahora sujeto a Cristo y que por medio de Cristo es que yo voy a tratar de hacer la voluntad de Dios, y que hay cosas pues que ya pasaron. Por ejemplo, hay cosas que hacían los sacerdotes cuando, por ejemplo, ofrecían animales y todo eso, que ya no son vigentes hoy. ¿Por qué no son vigentes? Porque ya Cristo murió, ¿cierto? Ya no es necesario, por ejemplo, el tabernáculo, nada de eso, porque todas esas cosas eran simplemente una sombra de lo que había de venir. O sea, cuando usted lea el Antiguo Testamento, siempre piénselo de esta manera. Ahí simplemente nos están mostrando qué era lo que iba a pasar. El cumplimiento de todo el antiguo pacto lo encontramos en la persona de Jesucristo. Entonces, ese corderito que sacrificaba el sacerdote era un tipo de Cristo. El tabernáculo, ese lugar santísimo, era un tipo de que ahora en Cristo podemos entrar hasta el lugar especial, hasta la intimidad con Dios. Y así yo le pudiera enumerar una cantidad enorme de ejemplos de cómo el Antiguo Testamento nos estaba mostrando señales de lo que iba a pasar. Isaías 53 es un pasaje que los judíos hoy en día, sobre todo los ortodoxos, tienen prohibido leer en las sinagogas. ¿Y por qué, pastor? Porque si usted lee Isaías 53, aunque usted no sea cristiano, inmediatamente usted sabe que está hablando de Cristo. Inmediatamente lo sabe. Entonces ellos lo que han hecho es tratar de interpretar ese pasaje de otra manera, diciendo que ese es el pueblo de Israel y todo eso, pero no tiene sentido, porque ahí está claro que ese siervo sufriente, que era el Mesías, iba a morir por los pecados del pueblo. Entonces el pueblo no iba a morir por sí mismo. ¿Está bien? Entonces, hermanos, la salvación es ¿por qué? Por gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a ir rápidamente a Efesios 2, 8 y 9, para que quede claro ese punto. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí hay que entender también esto bien. Pastor, entonces yo me vuelvo cristiano, el Señor me da su espíritu, entonces quiere decir que yo ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, sino que ahora yo obedezco a Dios, porque Dios me cambió el corazón. O sea, ahora mi corazón anhela las cosas de Dios. Ahora yo anhelo y deseo orar. Ahora yo anhelo y deseo leer su palabra. Ahora yo anhelo y deseo congregarme. Un cristiano o una persona que se llame cristiana, que viva en pecado constantemente, es una persona que realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada. Porque es verdad que yo no soy salvo por obras, pero sí soy salvo para buenas obras. O sea, Dios me salvó para que ahora yo, mi vida, demuestre que le pertenezco a Dios. Soy distinto a como era antes. ¿Está bien, hermanos, hasta aquí? ¿Está claro? Yo sé que es muy pesadito, pero ahí está el video de todas maneras para que repase. Yo sé que muchas veces en nuestras iglesias no se tocan estos temas, pero es fundamental. Fundamental para que cuando alguien venga a confundirlo, usted sepa a partir de la escritura decir qué es lo que usted cree. Porque no se trata de decir, no, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece. No, ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia está de acuerdo con ese tipo de enseñanzas o está en contra? Entonces, si usted se va nada más a Hechos capítulo 15, ahí quedan derribados un montón de argumentos
que tienen muchas personas acerca de esa idea de judaizar. ¿Qué cosas debemos guardar según el Concilio de Jerusalén? Ya con esto voy terminando por hoy. En Hechos capítulo 15, versículos 28 al 29, que lo leímos ahorita, mire lo que dice ahí la escritura. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales si os guardáis bien haréis, decía en este caso el obispo, que era Santiago, pasadlo bien. Esas fueron las cargas. Mire que a nosotros no se nos impuso guardar el día de reposo. A nosotros no se nos impuso circuncidarnos. A nosotros no se nos impuso celebrar las fiestas. Además, que le quiero decir otra cosa. Hay muchas personas que hoy en día se creen muy espirituales, que porque tienen la kipa de los judíos. Ustedes los judíos tienen una cosita que ponen aquí en la coronilla, la llamada kipa. Entonces algunos dicen: yo soy más santo porque me pongo la kipa. Yo soy más santo porque me cubro la cabeza cuando voy a orar. Yo soy más santo porque yo solamente canto la danza hebrea. Pero quiere que le diga algo. La kipa apareció en el siglo XVIII. La kipa no se utilizaba en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, los judíos no se cubrían la cabeza para orar. Ellos oraban con la cabeza descubierta. Y si no, mire la Biblia, que Pablo dice que es deshonroso para un hombre orar con la cabeza cubierta. En esa época eso es nuevo. La danza hebrea, pastor, esa danza hebrea tampoco es de los tiempos de Jesús. La danza hebrea apareció por allá en el siglo XVI. Entonces mucha gente dice: yo quiero volver al judaísmo original, pero están volviendo a un judaísmo que no es el original. Además, los judíos como religión tienen la Biblia o la Torá, pues, que es el antiguo pacto, Antiguo Testamento, y además tienen el Talmud, y además tienen la Cábala, y en el Talmud hay un montón de afirmaciones en contra de Jesús y en contra de Pablo, porque los judíos ortodoxos odian a Jesús y odian a Pablo. Entonces yo le digo: ¿qué de cristiano puede haber en ese tipo de cosas donde estamos negando al único que nos puede justificar y al único que nos puede acercar a Dios, que es Cristo Jesús? Pero a veces el afán nuestro de querer ser más santos o de querer añadirle cosas a lo que Cristo hizo nos lleva a caer en ese tipo de pensamientos y de errores. La semana entrante, con la ayuda del Señor, le voy a profundizar un poco en lo que es el día de reposo. Pues ya lo hemos hablado, pero quiero profundizar un poquito más. Tenemos que guardar nosotros el día de reposo, porque los primeros cristianos, por lo menos los gentiles, se reunían a los domingos, el primer día de la semana, como nosotros. Tenemos nosotros que guardar fiestas, tenemos que comer ciertos alimentos o ciertas cosas. Eso lo vamos a mirar ya en más detalle la próxima semana. Pero lo que quiero, hermanos, que enfoquemos es: usted y yo estamos en paz con Dios por Cristo, no por el cumplimiento de la ley. Yo quiero que usted rápidamente busque en su Biblia Gálatas capítulo 2, versículo 21. Una afirmación contundente del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Amén. Ya lo tenemos. Mire lo que dice la escritura: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo ahí Pablo en pocas palabras? Es lo que está diciendo lo siguiente: si nosotros nos pudiéramos salvar solamente cumpliendo un montón de normas, Cristo no hubiera tenido que venir. O sea, si los judíos, si nosotros nos pudiéramos salvar por eso, entonces simplemente cumplamos los 613 mandamientos que hay en la ley y obedezcamos todos los ritos, los sacrificios, y vamos para el cielo. Pero resulta de que si usted lee la palabra de Dios en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: ningún hombre, ninguno, solamente Cristo es el único que se sale de eso, pero ningún hombre ha sido capaz. ¿Qué tuvo que pasar? Que tuvo que venir Cristo
Siendo Dios, se hizo hombre para poder cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir. Y hay algunos que dicen, pastor, pero mire que Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, sino a darle su verdadero valor. Justamente. Porque cuando Cristo dice que Él vino a darle el verdadero valor, ¿qué está queriendo decir? Yo vine a cumplir por ustedes la ley que ustedes no fueron capaces de cumplir. Yo vine a ofrecer un sacrificio para que por medio de ese sacrificio usted y yo podamos ser vistos como justos delante del Señor. Usted, Cristo vive en usted, habita en usted. Cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo y por eso soy justificado. Dígame, hermano. Exactamente, para darle el verdadero sentido a las cosas. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar así por hoy. Espero me haya entendido. Yo sé que hablé de muchas cosas, pero era necesario. Es necesario. Ya, como le digo, ahí queda la grabación. Espero que haya quedado bien para que usted pueda repasar, para que pueda estudiar. Y bueno, pidámosle a Dios mucho entendimiento. No solamente para este tema de judaizantes, sino de tantas doctrinas de error que se están levantando en los últimos años. ¿Listo? Pidamos al Señor. Yo le pido que cierre ahí sus ojos y oremos a nuestro Padre. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Rey de los cielos, porque tú nos has amado en gran manera. Gracias, Dios de los cielos, por Jesucristo, que vino a morir por nosotros, Señor. Que siendo Él perfecto, siendo sin tacha, sin mancha y sin arruga, vino a redimir, Señor Dios, a este mundo lleno de pecadores y lleno de maldad. Gracias, Señor Dios, porque por medio de Él tenemos ahora libre acceso al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque por medio de su sangre tenemos redención y tenemos la oportunidad, Señor Dios, de ser parte de tu familia. Gracias, Rey de los cielos, porque entendemos que es por gracia que somos salvos, Señor, no por nuestros méritos, no porque yo sea el más bueno, no porque yo sea el más excelente, sino porque si no fuera por Cristo sería imposible para mí, Señor, poder acercarme a ti. Yo oro, Señor, para que traigas luz. Yo oro, Señor, para que traigas entendimiento. Yo oro, Señor, para que nos capacite, nos levante, nos vivifique, Señor, para que seamos instrumentos para tu gloria, para tu honra. Padre maravilloso, para que no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, Señor, porque dice la Escritura muy bien ahí en 2 Corintios, que por todos murió, para que ahora ya no vivamos para sí, sino que vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Te pedimos, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, que traigas claridad, Señor, en nuestra mente, que traigas claridad, Señor, en nuestros pensamientos, que día tras día, Señor Dios, nos ayudes a tomar buenas decisiones, que nos des luz para que tu palabra, Señor, nos sea clara. Y para que no solamente nosotros tengamos entendimiento, sino que podamos llevar entendimiento a otros. Padre, fortalécenos en nuestras debilidades. Padre, porque como decía el apóstol Pablo, más bien como tú le dijiste al apóstol Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pero en ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a no separarnos de tu mano, a no desviarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que día tras día, Señor Dios, veamos tu luz y tu gloria. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Yo he propuesto en mi corazón, ya la iglesia lleva añitos, y quiero ya pues no hablar como dice la sopita, sino que quiero hablar temas mucho más profundos. Yo sé que esto de pronto nos rompe un poquito la cabeza a veces, pero no podemos toda la vida simplemente hablar de que Dios te va a dar, Dios te va a decir. Tenemos que profundizar más en las Escrituras, porque entre más conozca usted la Escritura, más argumentos va a tener para poder defender su fe, y más cerca va a estar de Dios porque lo comprende mejor. Amén. Dios los guarde a todos. Un abrazo, que Dios les bendiga.